Ya lo tiene, Éxodo capítulo 18, versículo 13. Y dice la palabra del Señor: y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces con todo el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. Puede sentarse. La palabra del Señor está bendecida. Para poder refrescar un poquito acerca de lo que era el discipulado, habíamos dicho hace 2 domingos que el discipulado, o ser un discípulo, es recibir una enseñanza doctrinal, es recibir una doctrina y defender esa enseñanza y respetar las enseñanzas del maestro. Ese es un concepto de discipulado. Y hablábamos que en el principio el hombre tenía una conexión con Dios directa, porque el hombre es formado de lo terrenal, pero es conectado de lo celestial, porque Dios sopla un aliento de vida, y desde la eternidad ya existía el hombre, solo que se le fue hecho un cuerpo de tierra. Entonces el hombre fue hecho entre lo divino y lo terrestre. Entonces, pero al fallar en lo espiritual, el hombre vino a sufrir una separación, y esa separación vino, las consecuencias de la separación vino a ser en que el hombre vino a estar más conectado con las cosas terrenales que con las cosas divinas de Dios. Amén. Entonces Dios, no hubo unas instrucciones seguidas de parte de Dios de cómo deberían de vivir, sino que Dios se reveló de tiempo en tiempo y manifestaba en su tiempo algo que Él quería o anhelaba para salvar la creación. En su momento se le reveló a Noé y le dio una palabra, y esa palabra fue de instrucciones de cómo crear un barco, un bote suficientemente grande para que la creación que creyera en Dios, que venía un diluvio, pudiera salvarse. Entonces Dios da en esa manifestación de su presencia, da esas instrucciones, pero no había una comunicación tan directa con Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces pasó el tiempo, Dios levanta a Israel, se hacen las 12 tribus de Israel, y había entre los 12 de los hijos de Israel, había uno llamado José, que salvó a su pueblo en el momento de crisis que había cuando vinieron los tiempos de abundancia y los tiempos de crisis. Entonces después dice que se levantó un faraón que no conoció a José, y ese pueblo vino a ser esclavo de faraón. Amén. Y fueron esclavos, diga, más de 10 generaciones. Más de 10 generaciones viviendo como esclavos. O sea, vino la primera generación con sus hijos, y esos crecieron con una mente de esclavos, sirviendo a lo que Faraón decía. Y los hijos de los hijos de los hijos, y así por generaciones, su mentalidad era trabajo a Faraón y obediencia a lo que Faraón decía, lo que Faraón determinaba. Eso era como ellos vivían, con una mentalidad de esclavo. Entonces no había esa relación entre Dios con el hombre, y en la teología se le conoce, en la relación que Dios se viene manifestando a través de los tiempos, se le conoce como la dispensación de Dios en los tiempos.
Entonces esa dispensación, hay un tiempo que se le llama el tiempo de la ley. La dispensación del tiempo de la ley. ¿Y qué es el tiempo de la ley? Es cuando Dios escucha un clamor de su pueblo por auxilio de la esclavitud y la opresión del enemigo, para que Dios pueda librarlo de esa esclavitud. Entonces viene Dios, levanta un libertador llamado Moisés. ¿Me va siguiendo? Entonces Moisés saca a ese pueblo, lo saca de la tierra de Egipto, y cuando cruzan el mar pasan de ser de esclavos a pueblo de Dios. Entonces a eso la Biblia nos narra en el Nuevo Testamento que eso es un simbolismo del bautismo, que reciben después de estar de esclavitud, vienen a pasar a ser pueblo de Dios. Y estando del otro lado, estando como pueblo de Dios, ellos nunca habían vivido como un pueblo de Dios, nunca. Ellos, su mente por generaciones y generaciones habían vivido como esclavos. No tenían una mente de acuerdo de lo que Dios decía, de lo que Dios le gustaba, de lo que Dios quería lograr, a donde Dios los quería llevar. Y Dios quería llevarlos a ellos a un lugar donde fluye leche y miel. Diga conmigo, leche y miel. Entonces Dios se dio cuenta que para poderlos introducir a la tierra prometida, era necesario cambiarle su manera de pensar, sus pensamientos, su mentalidad. Entonces Dios comienza a darle leyes e instrucciones. Todo esto es un pequeño resumen que le estoy haciendo de la vez pasada. Amén. Entonces Dios les da instrucciones, y hablamos que Dios les da 365 afirmaciones. Amén. Y les da 248 negaciones, cosas que no pueden hacer, y por todo son 613 leyes y ordenanzas de parte de Dios para su pueblo. ¿Me sigue? Entonces hablábamos que Dios en el libro de Números da instrucciones de hacer bordes en sus mantos, y hablábamos del manto hace 2 domingos. ¿Cómo se llamaba este manto? El talit de la oración. Y eso en el manto tenían que hacer unos bordes. ¿Y cómo se llamaba el borde? El tzitzit. Y en el tzitzit usted puede ver, en este tzitzit tiene 8 hilos. Había uno de color azul, que significa lo celestial, lo divino, y 7 que representa la perfección de Dios. Y hablábamos que tiene 5 nudos, y estos 5 nudos son la ley de Jehová, la Torah. La Torah es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Le estoy refrescando, ¿me va siguiendo? Entonces les decía que se recordaran de las leyes, y siempre que tocaran el borde de su mando y lo pusieran entre sus manos, y hablábamos que formaban la letra Yin, y esa letra es la W, de la parte que corresponde al nombre de Jehová. Amén, Yahweh. Estamos aquí. Entonces Dios da esas instrucciones porque está interesado en que recuerden estos 365 prohibiciones, y que recuerden estos 248 afirmaciones, aquellas cosas que Dios quería que hicieran. Entonces para eso les ayuda Dios, para que recordaran y se memorizaran. Y hablábamos que cuando se ponían esto, que aquí hay unas letras en hebreo que dice Dios, bendito eres Dios del universo, que nos has bendecido con tus leyes y mandamientos en los bordes de nuestras vestiduras. Y ellos repetían una oración, y esa oración es Shama Israel, Adonai Elohim Ahad, que quiere decir, oye, escucha Israel, tu Dios uno es. Entonces, y hablábamos de Malaquías 4:12, donde aquella mujer escucha que Jesús iba pasando por ahí, y ella declara y es acreedora del temor del Señor, y se aferra a su nombre y al borde de su manto, porque en su manto es el nombre de Jehová. Amén. Entonces ella recibe sanidad, y hablamos de la importancia que en esto que Dios les enseñaba, mandamientos y estatutos, esto viene de parte de Dios. Diga conmigo, de parte de Dios. Y como viene de parte de Dios, le llamamos a esto la teocracia. ¿Se recuerda? Teocracia, que viene la palabra teo en griego, que significa Dios, y cracia significa poder. Entonces estábamos hablando que el poder de Dios quería ser manifiesto, y le dice a Israel: yo te voy a mostrar mi poder, y voy a manifestarme delante de ti con una columna de humo de día y una nube de fuego de noche. Amén. Y les iba mostrando su poder, porque Dios quería ser su rey, y Dios quería que ellos fueran su pueblo, y ellos tenían que pasar de una mentalidad de esclavos a ser pueblo de Dios. Amén.
Entonces eso es lo que Dios quiere con nosotros también. Y por eso es bien importante el discipulado. Y vemos que esto no es cuestión o invento de un hombre, sino que viene de parte de Dios. El discipulado es teocéntrico, o sea, el centro es Dios. Comienza con un mandato de Dios. Dios comienza a discipular al pueblo y da las instrucciones, amén. Pero para quien recibía esas instrucciones era el hombre que Dios había elegido como libertador, y ese hombre era Moisés. Entonces ese hombre Moisés subía y estaba delante de la presencia de Dios, y Dios le daba las instrucciones y los mandamientos. Y en ese momento leemos en el pasaje de Éxodo de capítulo 18, leemos que Moisés se encuentra delante del pueblo y se le llegaba desde la mañana hasta la tarde tratando de juzgar los negocios de los hermanos, de los negocios del pueblo. Y yo les ponía un ejemplo ahora en la mañana, y yo les decía, es como que el vecino, como andaban en medio del desierto y querían llegar a la tierra prometida, es como de repente las gallinas que tenía Ruperto se fueron a donde Chepe, y aquel le dijo, no, esta es mi gallina, no, esta es la mía, y comenzaron comenzar a pelear por una gallina, y tenían que venir delante de Moisés a decirle qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto delante qué es lo que Dios nos dice cuando aquel me quiere quitar la gallina? ¿Será correcto que le pegue un trompón en la cara? ¿Será correcto que si él me quita una gallina, yo poderle ir, entonces le voy a quitar una vaca, le voy a quitar una cabra? Ellos no sabían cómo actuar correctamente en situaciones como esas, por ejemplo. Entonces ellos tenían que venir delante de Moisés para que Moisés les enseñara las leyes y los mandamientos para que ellos pudieran tomar la decisión correcta. ¿Me va siguiendo? Entonces el problema que nos encontramos en este momento es que el único maestro que había en ese lugar era Moisés. Entonces el suegro ve a Moisés de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, y veía que a cada rato pasaba tratando de resolver los problemas y los asuntos del pueblo y enseñándole las leyes y ordenanzas, porque el pueblo no sabía vivir como Dios le agradaba. Amén. Entonces Moisés era el único maestro. Entonces le dice el suegro, mira, si sigues así, vas a padecer tú, y no solamente tú, vas a padecer junto al pueblo. Mire, le dice, sin discipulado el maestro muere junto al creyente. Eso es lo que le estaba diciendo el suegro. Si no levantas discípulos que enseñen lo mismo que tú estás enseñando, vas a terminar falleciendo tú y el pueblo. ¿Me va siguiendo? Esta es la palabra, estamos enseñando la palabra. El versículo 18, ¿qué estás haciendo?, le dijo en pocas palabras el suegro. Vas a desfallecer del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado grande para ti solo. Le dijo, hay una importancia en el discipulado que tú tienes que levantar a otros discípulos, enseñarle a ellos para que instruyan también al pueblo. Y les comienza a decir, levanta varones de entre los tuyos, levántalos y ponlos entre 1000, ponlos entre 300, ponlos entre 50 y ponlos entre 10 para que te ayuden con la carga. Y a estos también enséñale las leyes, los mandamientos, los estatutos, para que te ayuden a juzgar al pueblo. E incluso si seguimos leyendo, el suegro les dice, y cuando ellos no sepan lidiar con algún asunto, que ese asunto te lo traigan a ti, pero tú solo no vas a poder. Eso es lo que le dijo. ¿Me sigue? Pero quien había dado los mandamientos y las ordenanzas y los estatutos era Dios, no era un hombre. Entonces es bien importante saber que sin el discipulado el maestro va a fallecer y también el pueblo. ¿Me sigue? Entonces, diga conmigo, solo no se puede. Hacer las cosas uno solo no es muy productivo. Yo les comentaba, poner una cosita de esas de plástico, porque es de plástico, es como plástico, cartón plástico, para ponerla uno solo cuesta mucho. Hay que ponerle un tornillo como para que sostenga una punta, ponerlo en la posición correcta en el otro y
atornillarlo y regresarse para ponerlo ya donde coloca, porque el único tornillo que le puse era para que me ayudara a sostenerlo, porque no había otra mano que lo hiciera. Entonces me cuesta tiempo, me cuesta esfuerzo, porque no había otra persona. Eso no solo en eso, yo solo le puse para que lo entendiera. En sí lo que quiero decir es que uno solo cuesta y no es muy productivo. Amén. Vaya, por ejemplo, ayer en la mañana nos levantamos con mi esposa, nos levantamos y todos los muchachos tenían hambre. Christopher, Grace, Nati, ella como no habla, lo único que hace es llorar, llorar y llorar. Entonces comenzó, yo dije, pues mi esposa va a comenzar a hacer, yo me comencé a cepillar, a lavar la cara, y cuando yo dije, ya mi esposa quizás ya va a ver plátanos ahí, huevitos, van a haber frijoles, y yo ya me hacía, y pasaron 5 minutos, 10 minutos, y no oía ni cacerola, y no oía nada. Entonces llegué, y mi esposa estaba ocupada en otras cosas, porque Natania se está comenzando a arrancar el pelo nuevamente. Entonces vine yo, no, ella necesita ayuda, y al final agarré yo los plátanos, agarré los huevos y comencé a cocinarle, porque ella necesitaba ayuda. No estoy dándome un taco de ojo, porque eso es algo que yo hago. Aunque usted diga, no me lo imagino el pastor haciendo ese tipo de cosas. Si supiera que cambio más diapers, tengo 9 años de cambiar diapers. Bueno, pero seguimos, porque yo he entendido que sola no va a poder. Nos abunda mucho más, amén. Abunda mucho más, y eso es lo que quiero dejar aquí claro, que el trabajo uno solo no se puede, mucho cuesta, sí se puede, pero toma tiempo. Ahora yo les decía en la mañana, me voy a meter en sus negocios, ahora me voy a meter en su vida. Así pasa en las casas, en el hogar, en el matrimonio, porque venimos de una cultura de Latinoamérica donde nos han enseñado y hemos crecido que la mujer es la que sirve la mesa, y que el hombre es el que se sienta y la mujer es la que cocina. Y la mujer es la que hace la limpieza, la que lava la ropa y la que cuida a los niños. Y esa mentalidad Dios la quiere cambiar aquí también con usted. Dele un codazo porque no le puede agarrar la mano y dígale, esa mentalidad Dios la quiere cambiar. Entonces una de las cosas es que Dios quiere cambiarnos una mentalidad de esclavitud, una mentalidad errónea que nos han enseñado, y darnos una mentalidad nueva, pero él necesita ayuda. Esto no solo no se puede. Entonces le dice el suegro, esto no lo vas a poder hacer solo. Es necesario que levantes un liderazgo. Es necesario que levantes un discipulado, que comiences a levantar un discipulado. Entonces mire lo que le dice en el versículo 13 del capítulo 18. Y aconteció que el otro día se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Todo el día se le iba a Moisés lidiando con la gente. Es como decirle que llegue, póngase un momento en los zapatos de Moisés. Que llegaba el primero, le decía, aquella es mi gallina, no, la mía es. No, es que aquel me quitó el clavo de mi tienda y los lazos que tenía para hacer mi campaña, y que esto y lo otro, aquel me miró mal a mi hijo, aquel le empujó a este, y todo el día eran millares de gente. Y Moisés allí, sentado en la mañana. Yo les decía, usted ha ido al consulado de su país, y en la mañana puede hacer que lo atiendan bien amable, porque son los primeros del día. Pero espérese a las 3 de la tarde, si no lo echan a patadas es porque tienen un poquito de dignidad, porque se hartan de lidiar con la gente, especialmente cuando la gente no es ni cristiana, que no respetan ni la línea, que quieren adelantársele a cualquiera, que nos han enseñado la ley del más vivo supuestamente. Ajá. Y que no nos quedamos callados, que hasta el bichito que anda corriendo, hasta ese queremos, cállese señora, ese niño. Todo nos molesta. Ahora imagínense lidiar todo el día con gente. Ahora imagínense estar lidiando que un problema matrimonial, está bien, 1 hora hablamos con el problema matrimonial, de repente otro caso, ay, me echaron de mi trabajo, ¿qué hago? ¿Qué esto? Otro caso. Y así todo el día. Le dijo, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Dios quiere que levantes un discipulado, que le enseñes lo que tú sabes a otro,
porque la carga es demasiado grande y tú solo no la puedes llevar. ¿Me va siguiendo? Entonces, el trabajo solo es muy estresante, hermano. Cuide los niños usted solo. Bueno, los que son padres, cuídelos por una semana. Ya va a ver que el primer día de la siguiente semana allá se los está tirando a su esposo o a su esposa. Ya no los aguanta, porque hay un estrés que dice yo, unas vacaciones necesito. Y hoy gente necesita vacaciones y no hacen nada. Y necesitan vacaciones, imagínense el estrés. Mire, trabajar en solitario no alcanza el tiempo. En lo que yo pongo 1, 2, entre 6, terminamos rápido. Amén. Entonces se daba cuenta el suegro que algo estaba erróneo y que Dios quería discipular a la gente, quería levantar, que la gente cambiara la mentalidad, una nueva mentalidad, una mentalidad de Dios, una mentalidad de reino. Amén. Entonces le dice, para comenzar a levantar un discipulado, hay 3 cosas que él hace. Número 1, escucha el consejo. Diga, escucha el consejo. Mire, él le dice, el suegro le dice, oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar. Escúchame un momento. Y le dice, y Dios será contigo. ¿Sabe por qué Dios iba a estar con Moisés? Si hacía lo que le estaban aconsejando. Porque el discipulado no es de hombre. El discipulado es de Dios. Y por eso Dios iba a estar con Moisés. Porque él iba a levantar a otros discípulos. ¿Me va siguiendo o no? Entonces le dice, esto es de Dios. Tienes que escuchar el consejo. El beneficio es que Dios va a estar contigo porque el discipulado es cuestión de Dios. Entonces cuando nosotros estamos y hablábamos de que en la prédica anterior hablábamos la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. ¿Se recuerda? Que un creyente se gana en una campaña, pero un discípulo se hace. Se le enseña, amén. Y hablábamos que el creyente espera que lo visiten, pero el discípulo visita a otros, amén. Hablábamos que el creyente da sus diezmos y el discípulo da su vida, amén. Y hablábamos de que no todo creyente es discípulo, pero sí todo discípulo es un creyente. Y Dios, cuando Él dice, Jesús dice, todo el poder se me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora yo tengo el poder y te voy a decir algo, discípulos. Les dice a los 120, les dice, por tanto, id, porque te estoy mandando porque tengo el poder. ¿Y qué les dice? Y hacer discípulos y enseñarle todas las cosas que os he enseñado. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, cuando usted se determina a ser usado por Dios, no va a estar solo. Mire qué buena noticia. Cuando usted se determina a poder ser discípulo de Dios, usted no está solo. Dios estará con usted. Amén. Porque el discipulado no es asunto personal, esto es asunto de Dios. Número 2, le dice en el versículo 18, capítulo 18, versículo 19, está tú por el pueblo delante de Dios. Este es el segundo punto que le dice. Le dice, primero escúchame bien, si emprendes esto es de Dios, porque el discipulado es cuestión de Dios. Y le dice, número 2, tú tienes que interceder por el pueblo, entrar en la presencia de Dios y tiene que haber una conexión todo el tiempo entre tú y Dios. Amén. Entonces cuando nosotros decimos, hay que meterse con Dios, levántese, sea líder de la iglesia, haga la diferencia con su familia, con su amigo, y cuando le dice, ¿y qué hay que hacer? Hay que meterse a otro nivel con Dios. No, está muy difícil esto quizás no es para mí. Meterse en la presencia de Dios no es una carga, es un privilegio. Buscar de la presencia de Dios es una bendición. Amén. No es qué carga puede ser buscar de Dios, si al final el beneficiario de estar en la presencia de Dios no es usted, sino, no es el otro, sino que uno mismo. Amén. Entonces yo les decía, le ponía un ejemplo, porque puede decir, ¿por qué no vino el pastor ahora en la mañana?
Yo estaba bien cansado, le explicaba ahora en la mañana y dije, yo voy a setear la alarma porque ayer hasta por tipo 8 de la noche me fuimos de aquí y dije, yo voy a irme, voy a descansar y puse la alarma medio así aclareado, puse la alarma, me dormí, a las 3 me levanté. Y cuando vi el reloj dije, yo son las 3, todavía me queda una hora, voy a pegar el ojo a una hora más. Y cuando vine a despertar nuevamente eran las 5:30. Y me di cuenta que la alarma la puse a las 4 de la tarde y no de la mañana. Entonces dije, se me quedé en la oración, no fui. Pero el hecho de que no haya ido no quería decir que no podía orar en mi casa. Entonces, ¿por qué tenía que orar en mi casa? Porque hay una responsabilidad cuando uno es discípulo de interceder por un pueblo. Eso es algo así. Porque hay una responsabilidad que yo me comprometí delante de Dios cuando acepté el llamado de Dios, velar por el pueblo, interceder. Y Dios escucha. Mire cuántos hay aquí hoy. Dese un aplauso. Porque uno decía, Señor, que se vaya todo miedo, que se vaya toda circunstancia adversa en medio de este caos. Y que se llene la iglesia. Porque en tu presencia no hay virus que prevalezca. Y eso comencé a decirle al Señor. Y eso es una realidad, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, no hay enfermedad. Amén. Entonces hay que estar conectados con Dios. Entonces qué difícil es andar conectado con Dios. Amén. Entonces no es una carga estar conectado, es un privilegio. Amén. Y número 3 le dice en el versículo 19, en un solo versículo le dice 3 cosas. Y somete tus negocios a Dios. O sea que para levantar a otros discípulos hay un problema, que en este momento que comienzas a levantar a otros, la carga va a ser siempre pesada. Estamos aquí. Al principio te va a costar. Dígale al que está a su lado, al principio te va a costar, porque te vas a desgastar. Pero una vez levantes discípulos, ya no te va a costar como cuando tú lo estabas haciendo solo. Amén. Entonces va a ser tan agobiador el trabajo, pero tus asuntos encomiéndaselos a Dios. Y tú agarra los asuntos de Dios y Dios se encargará de tus asuntos. Mire qué negocio más poderoso es. Cuando decidimos abrir la iglesia, cuando se fundó la iglesia, hice un pacto, mi esposo y yo hicimos un pacto delante de Dios. Y le dijimos, nosotros nos comprometemos. En ese tiempo Natania nació, en el tiempo que nació la iglesia, le dijimos, tú te encargas de Natania y nosotros nos encargamos de la obra de Dios. Ese fue el pacto que hicimos. Porque yo sabía que si yo me encargaba yo mismo por Natania, no iba a ser como que Dios se encargara de ella. Amén. Entonces dije yo, no, me voy a encargar en lo que Dios quiere que me encargue de su obra y dejo que Dios se encargue de lo mío. Y no hay nada mejor que lo mío esté en la mano de Dios. Porque Dios es el que suple, Dios es el que liberta, Dios es el que sana, Dios es el que restaura, Dios es el que equipa, Dios es el que transforma. ¿Me entiende? Yo no he visto en mi mesa que falte comida un día. No lo he visto. Porque Dios ha suplido. Un día regresé cuando tenía 4 meses y medio antes de comenzar a trabajar en carpintería. Tenía 4 meses, tenía $15,000 ahorrados. Los 15,000 los perdí. Llegué a tener 300 de los 15,000 porque no tuve trabajo. Y en ese momento de dificultad, allí Dios se manifestó conmigo. Y desde ese día jamás he dudado de Dios, porque Dios me ha mostrado cosas en esos 4 meses de adversidad. Primero, que allí mismo no me quitaron solamente el permiso de trabajo, perdí mi trabajo y perdí mi licencia. Pero allí mismo, ahora ya me vino la cita para ir a hacer el examen de ciudadanía. ¿Quién se va a hacer ciudadano en 7 años después que yo le oré en un cuartito al Señor? ¿Quién? 7 años pasó para hacerme ciudadano y solo tiene que tener 5. De una vez le den la residencia para hacerse ciudadano. Y 2 atrás lo que se tardó para darme la residencia. Y regresaba del culto y americanos que no tienen nada que ver con la iglesia llegaban a guindar bolsas del supermercado a la puerta de mi casa. Porque uno se encarga de los asuntos de Dios y Dios se encarga de mis asuntos. Amén. No importa, mire, a mí me da risa. Porque yo le digo, ¿a quién vas a usar hoy? ¿Cómo lo vas a hacer?
sorpréndeme una vez más. Porque no todas las mismas veces es de la misma forma. Y cuando llega el momento de crisis digo, no te preocupes. En familia hablamos, no te preocupes, Dios te va a sorprender. Porque uno tiene que saber a dónde ha puesto los asuntos. Pero voy a seguir porque no estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que Dios hace con aquellos que uno le rinde. Cuando uno se rinde a Dios. Amén. Entonces al principio va a costar. El tiempo te va a faltar. Amén. Mire, pasaba de día y de noche. Pero hay que someter los asuntos al Señor. Tu familia, tu casa, tu hogar. Entonces les dice, y el cuarto le dice, es hora de enseñar. Ahora tienes que transmitir lo que ya aprendiste tú. Mire, hay que enseñar. Diga conmigo, hay que enseñar. Dice el versículo 20, y enseña a ellos. Oiga, ¿qué le iba a enseñar? Las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. O sea que le dice, cuando se te presente fulano y fulano, haz esto. Mira, y si te presenta alguien de coronavirus, allí está una ciudad de refugio. Sí, le dice, hazte una ciudad de refugio. Y aquel que sea, ¿se acuerda cuando predicaba de eso? Y que le decía, aquel que está siendo perseguido y para poder ser juzgado entre 2 o 3 testigos, hay que meterlo a la ciudad de refugio porque puede hacer que aquel lo mate por gusto. Y si hay un enfermo, póngalo en cuarentena. Y Dios había establecido todo esto, porque a alguno le iba a dar ahí la chinchicuya, alguna cosa que se le podría pasar. Amén. Entonces les tenía que enseñar a todos cómo hacerlo, cómo vivir para Dios. Amén. Entonces les dije, enséñale las ordenanzas, enséñale las leyes, enséñales, guíalos, dales tareas, asígnales a otra gente. Amén. Entonces, imagínense, le está diciendo ahora asigne. ¿Cuántos aquí son creyentes? No, 1, 2. Y ahora, ¿cuántos aquí son creyentes y discípulos? Hay poquitos, solo unos varios. Entonces, la cuestión aquí es que esto del discipulado, esto es para creyentes, para que se conviertan en discípulos. Porque la estación del creyente no es solamente creer y quedarse sentado, sino que de saber qué es lo que ha creído para enseñárselos a otros. Y ese es el principio eterno que Dios dejó para la iglesia. Y eso se va a ser quitado hasta que el día que la iglesia sea quitada. Amén. Entonces ahora en este mundo de caos, ¿a quién creen que están esperando? A usted que hable. Que cuando hablen del coronavirus, ¿quién hace algo, algún video que digan mi fe está puesta en Jehová? Pero hasta pena nos da compartir un post de la iglesia. No porque no me gusta, yo solo comparto lo que me gusta. No es cuestión suya, es de bendecir a otro. ¿Me va entendiendo? Entonces le dice, comienza a enseñarle a otra gente. ¿Cuántos aquí se van a comprometer a servirle al Señor? Mire, hay uno que le dice, Señor, yo cuánto he anhelado servirte, y hasta usted ha ayunado y se ha metido así en oración, hasta ha llorado en su presencia y le dice, Señor, úsame, Señor. Ahora es el momento. Hay un sacrificio que pagar. A la hora de servir hay 7 cosas que hay que hacer. Este es el precio del servicio. Ya con esto termino. 12 minutos me queda. El precio del servicio, número 1, autosacrificio. Para servirle a Dios hay que sacrificarse. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aquel que quiera ser de mi discípulo y pone las manos en el arado y ve para atrás, ese no puede ser mi discípulo. Esto de creyentes no es es para valientes. No hay la palabra en el diccionario que me pudiera. No es para temerosos. Esto es para aquellos que de verdad le han creído a Jehová. Amén. Entonces, uno tiene que renunciar a muchos placeres, a comodidades. Mire, puede ser cuánto, yo le decía, 6 meses de invierno. Y ahora el sol ya llega a 65.
y el miércoles lo han invitado a la célula, pero ahí puso aquel fulano y tiene una carne asada, y usted está debatiendo entre ir al parque donde está fulano con la carne asada o ir a la célula. Y ahí entra un sacrificio donde usted se determina. Yo le decía ahora en la mañana, yo le decía, hoy cumpleaños, le celebraron el cumpleaños a mi sobrina. Era su primer año. Y bueno, allí llegó una sugerencia a mí y dijeron, no prediques ahora en la mañana y vamos al cumpleaños. Y yo pues determiné venir a predicar y no ir al cumpleaños, y llegar por lo menos tarde al cumpleaños y saludar, porque sé cuáles son mis prioridades de servirle al Señor. Y sé que aunque esas prioridades necesitan un sacrificio, hay que hacerlas. Amén. Entonces, una de las cosas que también es difícil cuando en el servicio, el precio del servicio es el rechazo. Diga conmigo, rechazo. Un líder encontrará que la gente no puede aceptar a él o a ella que tome decisiones por ellos. Y ahí hay un rechazo, y eso hay que aprender a vivirlo. Eso es parte de lo que viene cuando es uno un discípulo y toma una posición de liderazgo. Amén. Número 3, la crítica. Esa es muy buena. La crítica es una de las que me gustan a mí, porque de las críticas hay bendición en la crítica. Porque dice, bendito será aquel que padezca por causa de mi nombre. Hay una bendición cuando alguien habla de ti, cuando tú le sirves a Dios. Entonces, cuando hay alguien que te critica, hay una bendición que Dios está agregando a tu vida. No por el que te criticó, sino porque estás padeciendo por causa de él. Amén. Usted tiene que ver las cosas que diferente, una perspectiva distinta. Entonces, mire, la crítica, yo estoy tratando de implementar nuevas palabras en mi vocabulario, y puse escrutinio. Ahí la va a ver subrayada en amarillo, escrutinio. La gente, cuando uno toma una posición de discípulo, una posición de líder, hacen un escrutinio en usted. Un escrutinio es un examen detallado. Comienzan a examinarlo a usted. Dice, ¿cómo llegó vestido el pastor? ¿Que le daban los zapatos o no? ¿Qué corbata? Esa corbata la usó el domingo pasado. Miren, yo creo que se resuró, que se hizo en la barba, lo veo distinto, ha perdido peso, y a uno le hacen un examen aquí. Y eso es una realidad. Y no solo a mí, al que sube aquí. Y ya viste cómo llegó, y por qué llegó aquí. Solo aquella no machaba con aquellos. Y le hacen un escrutinio a uno. Porque uno toma una decisión de liderazgo y responsabilidad. Pero usted tiene que saber que eso es parte de ser un discípulo. Amén. Entonces dice, en el mundo encontrarás aflicciones, dijo Cristo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mire, otra de las cosas en el precio del servicio está la soledad. Yo les decía que cuando uno tenía amigos, antes de venir a servirle a Dios, uno tenía cantidad de amigos. Ahora que uno le sirve al Señor, son escasos. Se escasean los amigos. Especialmente porque cuando uno llega y uno lo primero que a veces trata de darles es una palabra de parte de Dios, y ellos lo que menos quieren oír de nosotros. Ellos quieren tener sus pláticas sin conversas, inmundas y cosas. Y no quieren que uno llegue, o se sienten incómodos, ya no se sienten en confianza. Yo les decía que antes uno en el mundo, uno se sentaba en una barra, o uno se sentaba en un lugar o en una fiesta, y hasta alguien que uno no conocía le invitaba a uno a una cerveza. La ronda la pago yo, y usted lo graba hasta del que no conocía. Y de repente, si usted tenía y se hacía la rueda y se hacía amigo de cualquiera, y todos estaban en la misma. ¿Y a dónde están esos hoy? Eso porque eso viene con el precio del servicio. Mire, y hablamos, no me quiero pasar de alto que la crítica. Miren, la crítica, me voy a retroceder un punto. Antes yo les decía, uno andaba en el baile, miren, y se vestía uno de la patada. Se vestía. Que no machaba, que esto y que lo otro. Mire, y usted salía una canción allá, el gato volador, y usted levantaba la pata, y el pie, perdón.
y usted es un sapito, que otro sapito baila con bongo moviendo el atol de elote y que esto y al otro, y usted lo criticaban en medio de todo eso, y ahí como que era cabezón saltando y no le daba pena y no le daba vergüenza. Usted amanecía en la cuneta, usted amanecía en las casas de otros, las mujeres amanecían en camas de hotel, incluso hasta abandonadas después que las habían usado. Y ahí sí no les daba pena. Y ahora servirle al Señor, ¿por qué? Incluso nos conocían a nosotros nos conocían allá en el mundo por nuestros errores o por nuestros vicios. Allá viene el bolo, corcholata, que lo otro. ¿Ah? Sí, es una realidad. Cigarrito, que esto, mecha corta, tantas cosas. ¿Me entiende? Entonces, y otro del precio del servicio es la presión. Mire, estar en una posición de discípulo o de líder, hay una presión. Porque a veces la gente va a venir y va a querer que hagan lo que la gente quiere. Y de repente va a venir otra gente que va a decirle, no, yo no quiero que se haga como aquella dice o como aquel dice, sino que hacerlo así. Y de repente todos van a decir que lo quieren de una forma o de otra forma. Y es una presión tomar una decisión en medio de un montón de opiniones. Pero eso es parte del discipulado, de ser discípulo. Amén. Número 6, la fatiga. Te vas a cansar haciendo esto. Pero la única diferencia, que este cansancio, quien da las fuerzas para reponer este cansancio es Dios. La palabra dice así: Dios da las fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. Dios le va a dar fuerzas a aquel que se gasta las fuerzas. Aquel que no se gasta las fuerzas no te da fuerzas. ¿Para qué si no te la has gastado? ¿Ah? Y usted puede decir, sí, me va a dar fuerza, y no se la pasa haciendo nada. Eso es de haragán. Y no le da fuerzas a un haragán. Dios le da fuerzas al que ya no tiene, porque se le acabaron, porque se desgastó en la obra. ¿Me entendió? Número 7, relaciones. Hasta la familia de uno o tu propia familia te va a costar que te critiquen, te va a costar relación entre tu familia, porque ahora le crees a Dios. Amén. Pero entonces, cuando tú haces esto, Dios comienza a obrar en tu vida en otra forma, en otra manera. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta noche. Nosotros tenemos que ser portador de la palabra en medio de unas circunstancias adversas, en medio de todo tiempo. La hermana Francisca abría con un salmo muy hermoso, el Salmo 34, y decía: alabaré a Jehová en todo tiempo, y mi alabanza estará continua en mi boca. ¿Ah? Y entonces digan conmigo una y magnificamos a una su santo nombre. Amén. En todo tiempo, no solo cuando nos conviene, en todo tiempo. Cierre sus ojos un momento. Oh, sí, Señor. Ahora el Señor a muchos de nosotros nos ha pasado de esclavos a libres. Ahora el Señor quiere que nosotros, siendo libres, aprendamos a ser discípulos y poder discipular a otros. Oh, sí, Señor. Cierre sus ojos un instante. Esta alabanza dice: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, sí, Señor. Yo no sé si en esta noche usted se atreve a declararlo conmigo. Yo decía ahora en un video que subí que la fe y el temor no pueden ocupar el mismo espacio. Que nunca se le vaya a olvidar esto. Jamás se le olvide. La fe y el temor no pueden ocupar el mismo espacio. Si alguien tiene temor, esa persona no existe en ella fe. Pero la persona que tiene fe, en esa persona no existe el temor. Y esta alabanza dice: ya no soy más esclavo del temor,
yo soy hijo de Dios.